Hola, amigos de Roma. Estamos en un nuevo programa de Calamares a la Romana. Ahora os presentaré el invitado y al calamar mayor. Bueno, de hecho, voy a presentar ya a nuestro amigo Sergio, cónsul, Sergius, cónsul de este año y además nuestro calamar mayor. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, colega de magistratura? ¿Cómo va todo? Pues aquí el año de Portux, te lo recuerdo siempre. En este año de Portux vamos a traer un tema muy interesante que es Filipo, V contra Roma, o sea, este gran rey macedónico. Hablaremos de toda esa época que tiene que ver con nuestro gran Aníbal y que tiene que ver con la expansión de Roma hacia Oriente y todos estos enemigos y estos reinos y estas ligas que les gustaba tanto a los griegos, ¿no? Para ello tenemos a un invitado que tiene esta página y este blog tan importante, que es Helenismo y Roma, es Richie, que lo podéis encontrar en Instagram, en Facebook y creo que ahora también está potenciando YouTube. ¿Cómo estás, Richie? Hola, pues muy buenas tardes, noches o mañanas en función de en qué momento del día nos estén viendo y escuchando. Y nada, yo estoy muy contento de volver a estar aquí. Ya habíamos colaborado previamente en un directo también de esta misma naturaleza sobre la guerra de Roma contra Pirro. Y nada, muy contento de que esto siga adelante. Eh, Recuerda que vamos a ir, nuestras legiones van a ir desde Roma y van a cruzar el Adriático y ya sabes que el Adriático está lleno de calamares, que lo sepas. Y Sí, nosotros sí. tres somos calamares. ¿Qué hay más mediterráneo que un calamar, Richie? Poca cosa. Uy, pues podríamos decir los ilirios, los piratas. Yo creo Ah, que en el Mediterráneo tenemos calamares y piratas. Esto es, Muchísimo. estos son muy Incluso vídeos. importantes. Estos son muy Es- importantes, Esa estos no te la piratas. esperabas, ¿eh? No te la esperabas, Ángel, que te soltara aquí con una como esta. ¿Tú qué pensabas que iba a ser calamar ahí de buenas a primeras? Pero es que los macedonios tienen ahí una tradición bastante robusta de resistencia y de aguantar al auge de la República, ¿eh? Se nos ha presentado resistente el invitado, ¿eh? Sí, sí, es resistente, pero yo no quiero, ya sabes que yo soy prorromano. ¿Dónde están los macedonios? Ya quiero saber, no quiero decir nada más. Están educando a la aristocracia romana. Ahí está, para eso valen, para pedagogos como yo, como yo. ¿Qué iba a decir? Nos estamos situando al final, dijéramos, del siglo III, ¿no? Estamos ahí con Aníbal, ¿no? Estamos con una pequeña, esto que has dicho de los piratas, ¿no? Con una pequeña presencia en Iliria de los romanos. Roma tiene Cerdeña y tiene Córcega, parte de Sicilia y Roma, básicamente. Y bueno, ahora está empezando, estamos en la Segunda Guerra Púnica y dijéramos esta es la época en la que tiene influencia Filipo V, ¿no? Filipo de Macedonia, pero este hombre viene de dinastía antigua, ¿no? Sí, efectivamente, Filipo V de Macedonia es pues un miembro de una de las dinastías más importantes, ¿no? De todas las que surgieron después de la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno, como sabemos, yo creo que no necesita ninguna introducción, murió en el 323 a.C. y bueno, a su muerte, pues como no había una línea de sucesión clara, que no estaba muy bien establecida en la dinastía de los Argeadas, pues lo que se produjeron una serie de conflictos que son conocidos como las guerras de los diádocos, las guerras de los sucesores de Alejandro. Fue una serie de conflictos pues, entre las diversas ramas de la dinastía argeada y los compañeros y generales de Alejandro Magno por el control del imperio. Fueron unas guerras que duraron pues, aproximadamente unos 40 años y que al final pues, acabó pues, con la división total en tres grandes reinos y otros también mucho más pequeños del imperio que había construido Alejandro Magno. Filipo V más o menos, bueno, más o menos no, corresponde a una de estas dinastías que fue, pues digamos, llegó a tener un gran poder, ¿no? Durante las guerras de los diádicos, que es la dinastía antigónida de Macedonia. Que, bueno, en un principio pues viene de Antígono Monoftalmos, que es el fundador, que fue un sátrapa en Asia Menor, colocado ahí por Alejandro Magno para proteger la ruta de suministro durante su campaña y que durante el final del siglo IV pues estuvo batallando con sus antiguos compañeros y llegó realmente a controlar la mayor parte del imperio de Alejandro Magno hasta que fue derrotado y sus descendientes se hicieron al final con el trono de Macedonia que había quedado vacante después de que los celtas invadieran pues, lo que es la Grecia continental y arrasaran con todo lo que se encontraron, ¿no? Y bueno, en esa Macedonia destrozada estos remanentes de la dinastía antigónida supieron consolidar su poder y devolver a Macedonia a su posición hegemónica en Grecia continental y en el mar Egeo.
ya pues en el sur frente a espartanos, a los aqueos, a los etolios y en el Egeo contra los ptolomeos, que eran sus principales rivales. Y Filipo V de Macedonia, pues que es el rey macedonio que se enfrenta a los romanos, realmente lo hace en un momento que está en la cima de su poder. La dinastía antigónida partió de una Macedonia arruinada y Filipo V de Macedonia recupera ese estatus de potencia hegemónica para el reino y para la dinastía. Entonces ya tenemos ahí un mito que hay que desmontar, que es el de que Roma se enfrentó en Oriente a reyes y a reinos en decadencia. Absolutamente todo lo contrario. No, no, De hecho, Eso eso es es lo que le muy, da todavía más valor a la conquista romana del mundo mediterráneo, porque realmente Roma enfrentó a estados muy poderosos en Oriente. Eso es muy importante porque además hay que tener en cuenta que no hay que perder de vista que cuando Roma hace ese primer contacto con los reinos helenísticos, no son decadentes, pero es que también han sufrido en sus carnes aquello que ya hablamos en su momento, ¿no? Ya había experimentado cómo luchaban las falanges, pues ya se había enfrentado con Pirro unos años atrás, entonces ya tenía ese primer contacto y sabía que no eran rivales fáciles de batir. Además, se los encuentra en un momento donde el contexto interno que tiene la propia República es crítico, ¿no? Porque esa primera guerra macedónica está englobada o enmarcada dentro de un conflicto mucho mayor como son las guerras púnicas, en este caso la Segunda Guerra Púnica, porque cuando aparece en escena Filipo V y entra en contacto con la República Romana tiene a un enemigo interno, a un parásito ahí en la propia Italia que le está poniendo las cosas muy difíciles, ¿no, Richie? Sí, sí, efectivamente, Filipo V aparece en la historia romana en plena guerra de Aníbal, justamente después de la derrota estrepitosa que habían sufrido los romanos en Canas, ¿no? Que Aníbal había arrasado pues, al mayor ejército que hasta el momento había reunido la República, que si corregidme si me equivoco, pero creo que eran unos 80.000 soldados y escaparon, no sé exactamente cuántos escaparon, pero no escaparon demasiados. Y bueno, en ese momento ya Filipo V, que bueno, tenemos que tener en cuenta que en ese momento Roma sí que tenía una presencia en la costa de Iliria, el Adriático Oriental, tenía una presencia y claro, en Macedonia siempre había tenido muy en cuenta la protección de su frontera norte, que son pues la frontera con los bastarnianos, los ilirios, los tracios y demás, y una de estas entradas a Macedonia por el norte era esa región de Iliria. Claro, pues quería aprovechar esa debilidad de los romanos para extenderse hacia esa región en Iliria. Y bueno, aprovechando ese gran éxito de Aníbal, fue que Filipo V mandó una embajada para firmar una alianza con el general cartaginés. Y claro, esto los romanos interceptaron los términos de la alianza y la verdad es que fue el inicio de un movimiento o de una sensación social y política de pavor, ¿no? Porque si ya de por sí generaba terror la idea de tener a Aníbal en Italia, pues imaginad que ahora llegara también otro rey helenístico que, igual como hubiera hecho Pirro, a unirse a los ejércitos de Aníbal. O sea, hubiera sido una debacle. Habría que ver, pues también hay una campaña política, ¿no? Interesada pues, en frenar que esto no ocurra. No sabemos si eso realmente era lo que pensaba Filipo V de hacer, de enviar a sus tropas a Italia, pero siempre hubo ese miedo, ¿no? Y a partir de ahí, pues siempre se utilizará el miedo a una invasión de Italia para justificar las guerras en el exterior. Una pregunta, Richie, una pregunta. Al igual que Filipe buscó la alianza con Aníbal para un poquitín conquistar esta parte de Liria, supongo que Roma también contaría con parte de aliados de esta Grecia, que eran muchas ciudades aliadas en bastantes ligas, pero también habría al otro lado del Egeo, pues estaba, por ejemplo, Pérgamo, estaba Efeso, estaban los Seleucidas, había muchos reinos que también geopolíticamente les interesaba un bando o el otro. No quiero decir que también se encontraría Roma con aliados por allí. Sí, sí, efectivamente, Macedonia era la potencia hegemónica en Grecia continental y en el Egeo, pero no era una hegemonía que fuera indiscutida. Y claro, Roma, en el contexto en el que estamos hablando de la Segunda Guerra Púnica, está enfrentando un tipo de contienda que le consumía muchísimos recursos. Y es cierto que si bien Roma envió un ejército a Iliria, necesitaba sobre todo apoyarse de aliados en el territorio griego para contrarrestar la posible presencia de Filipo e impedir
que éste se coordinara con Aníbal de cualquier manera. Entonces, sí que es cierto que la diplomacia romana trabajó muy intensamente y rápidamente pues, tuvo en alianza a los etolios, que a nivel de la Grecia continental eran los principales opositores a Filipo V de Macedonia. Y durante todo el conflicto de la Primera Guerra Macedónica fueron los que realmente llegaron el peso de la campaña, más que nada por la propia dificultad de Roma de enviar efectivos a Grecia. Pero sí, Roma aprovechó pues, para dejar motivar la apertura de muchos frentes a Filipo e impedir que se juntara con Aníbal en Italia. En estos Sí, momentos, porque es importante saber también que la Liga Etolia, en esta primera guerra macedónica, porque ya a nuestros videoyentes les avanzamos que las guerras macedónicas fueron 4, o sea que imaginaos, ¿no? Sí, Esta ha sido la efectivamente. primera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que las lealtades son cambiantes dependiendo de las condiciones de cada momento, ¿no? Y en cada una de estas guerras, pues tanto la Liga Etolia como la Liga Aquea, como los propios macedonios, como los Seleucidas, ¿no? Porque también entran por ahí, tanto Pérgamo como el reino de Éfeso, como el Ponto, todo ese conglomerado de potencias. En una guerra están con Roma, en otra puede estar en contra de Roma, en otra Macedonia puede ser incluso a llegar a ser aliada de Roma. O sea que tenemos que ver que hay un contexto muy cambiante y que todo se mueve en base a las circunstancias del momento y a los condicionantes, ¿no? En esta primera guerra, que se engloba como marco general entre el 214 y el 205, hemos dicho que hay poquitas operaciones militares, pero Richie, te lanzo yo otra pregunta. ¿Realmente Filipo V y Aníbal no llegarían a algún tipo de acuerdo político para hacer correr un rumor, para asustar a los romanos más de lo que estaban, y los propios romanos quizá aprovecharon también ese momento para movilizar muchas más tropas, dando a entender a su propio pueblo que la situación era más crítica de lo que en realidad era? Me parece, digo, no sé si me he explicado, ¿no? Si hay una especie de tretas y movimientos estratégicos políticos que marcan un poco el devenir de esta primera guerra macedónica. Bueno, pues de hecho sí que lo hay y si vemos un poco las fuentes, pues sí que es un poco, digamos, esto podría ser más una creación, no sabemos si realmente los términos del tratado eran así, pero sí que sabemos por las fuentes romanas, sobre todo creo que es también fundamentalmente Tito Livio quien difunde los contenidos del acuerdo entre Filipo y Aníbal. Y es que los términos generalmente eran que en su guerra contra los romanos, Filipo asistiría a Aníbal pues, con tropas y con todo aquello que necesitara, a cambio también de que los cartagineses después combatieran junto a Filipo en Grecia contra aquellos que eran sus enemigos, menos con aquellos que eran aliados o tenían algún tipo de acuerdo con Cartago previamente. Entonces estamos hablando de que el acuerdo, hipotéticamente, sellaba que Filipo tenía que pasar con sus ejércitos a Italia para ayudar a Aníbal en su conquista de Roma, y todo lo que fuera después conquistado en Italia sería para Cartago. Y luego los cartagineses tendrían que hacer lo propio en Grecia continental, en el Egeo y quizás en Asia, porque los antigónidas también tenían intereses ahí. Claro, esto es alarmante, ¿no? Porque estamos viendo que se conjuran dos de las principales potencias del Mediterráneo occidental y oriental, que son pues Cartago y el reino antigonida de Macedonia, que está bueno ante dos rivales tradicionales, que es el Imperio Ptolemaico y el reino seleucida, un poco en retroceso, ¿no? Entonces sí que da un cierto de desasosiego, por un lado, entre las ciudades-estado del Egeo, fundamentalmente pues Rodas, otros reinos menores como es Pérgamo, y también luego las confederaciones de la Grecia central y del sur que se le oponen, que es fundamentalmente la Liga Aquea y después también la Liga Etolia. Sí que se generó a raíz de esto pues un miedo, ¿no? a cualquier amenaza que pudiera venir de Oriente, que se encontró después en Antíoco III, el del rey Seleucia, que también estaba junto a Aníbal, y al propio Aníbal le propuso, ¿no? invadir directamente Italia, porque si no, no iba a vencer. Y luego también con Mitrídates, que también ideó muchos planes para invadir directamente o indirectamente Italia y llevar la guerra a los romanos. Los romanos sabían que si luchaban en Italia iban a tener muchas más dificultades de vencer, y eso también es una característica que aprendieron pues, los reyes helenísticos que se enfrentaron a Roma entre el siglo III y el siglo I a.C.
Así que sí que es verdad pues, que se creó una especie de leyenda o de terror. La famosa frase de Aníbal está a las puertas, pues también se aplicaba un poco pues, a todos los enemigos los potencialmente enemigos que podían invadir la península itálica. Y así que sí que había un cierto desasosiego, ¿no?, ante la idea de que Filipo y Aníbal pudieran unir las fuerzas. Claro, los romanos a nivel político también se aprovecharon mucho de este miedo popular, ¿no? De hecho, esta característica es lo que motivaría después que la guerra contra Filipo después de la Segunda Guerra Púnica fuera aprobada por la Asamblea Popular. Esto realmente es, pregunto, desde la ignorancia, porque lo ignoro. La situación de las flotas, o sea, ¿era realmente posible que Macedonia enviara una flota grande de hombres a realmente Italia? ¿Roma tenía suficiente flota para pararla o no? Roma, sí, desde la Primera Guerra Púnica, pues se había convertido en la potencia naval hegemónica del Mediterráneo occidental. En el Mediterráneo oriental la cuestión estaba mucho más discutida porque durante todo el siglo III la potencia hegemónica naval había sido el Imperio Ptolemaico, que era un imperio muy zalasocrático, pues que había, no de gran extensión territorial, pero sí que había desarrollado una flota muy potente que permitía la intervención en todos los puntos del Egeo y del Mar Negro, que se apoyaba pues eso, en el control de los puntos estratégicos, la costa de Cilicia, las Islas Cícladas, la costa tracia del Mar Negro, puntos estratégicos que el Imperio Ptolemaico controlaba y que desde ahí presionaban a sus rivales siempre que tuvieran alguna disidencia interna o entre potencias rivales vecinas. Al final de este siglo el Imperio Ptolemaico ya está en declive porque el Imperio Ptolemaico, si bien era en su momento el que estaba mejor organizado y el más poderoso, pues tenía que hacer frente a otras dos superpotencias helenísticas, que era pues la Macedonia Antigónida y el Imperio Seleucida, que era fundamentalmente una potencia terrestre. Pero los antigónidas sí que es cierto, también porque tenían una tradición bastante grande de cuando las guerras de los diádocos, desarrollaron tanto un ejército terrestre potente, capaz de mantener su hegemonía, al menos en Grecia continental, y luego una armada que fuera capaz también de mantener esa hegemonía en el Egeo. Y sí que es cierto pues, que en el Egeo, aunque sí que llegó a ser una potencia hegemónica a nivel naval, tenía también sus contrapesos, ¿no? En el Egeo también compartía espacio pues, con otra superpotencia, ¿no? Bueno, quizás no superpotencia, pero digamos una potencia media, que era la isla de Rodas, ¿no? Que era una ciudad-estado eminentemente pues, naval, comercial, que se había convertido durante estas guerras de los diádocos en una de las principales potencias marítimas y realmente su participación en alguna coalición podía equilibrar la balanza de un lado a otro. Entonces, Rodas y Pérgamo, que es también un reino de nueva creación muy reciente, en este siglo III antes de Cristo, eran, digamos, como el dúo que se oponía también y que ponía freno a las ambiciones antigónidas en el Egeo a nivel de flota, una vez el Imperio Ptolemaico ya estaba en retroceso. En el momento de la guerra, de la Primera Guerra Macedónica, las fuentes fundamentalmente creo que es, bueno, Tito Livio también lo cuenta, Polibio narra también no el inicio de la Primera Guerra Macedónica, sino los antecedentes, ¿no? Estos conflictos que es la guerra social contra los etolios, que es lo que catapulta a Filipo V a tener pues, la gran popularidad entre los griegos. Sí que menciona pues, que sí que tiene una cierta hegemonía naval, pero en el momento de la guerra contra Roma realmente no tiene naves de guerra como tal, sino que son fundamentalmente pues, barcazas, naves de transporte, que son una maniobra que Filipo las manda al mar Adriático para cruzar o para bloquear el protectorado o el territorio romano que tenían los romanos en Iliria. Los romanos la hunden completamente porque no son barcos de guerra en su mayoría, sino que son pues eso, barcos de transporte, barcos ligeras dedicadas pues, a transportar las tropas de un lugar a otro, pero no son barcos de guerra. Así que en el momento que sí que se producen estas guerras contra Roma, no llega a tener Filipo una flota que sea decisiva. Es una flota poderosa, sobre la Segunda Guerra Macedónica sí que tiene una flota de mayor nivel, pero realmente a nivel naval los antigónidas no van a tener nunca la iniciativa. Sí, entonces, te quería, esto era para otra pregunta, ¿no? Esto era más... Te quedas más tranquilo, ¿no, Ángel? Por eso, porque vio que estabas sufriendo ahí, estabas como un ciudadano temeroso de ahí, de sí. esa época, viendo que llegaba una flota antigónida por el otro Yo lado, estoy... pero
¿Pero por tierra podían venir o no? ¿Crees que tenían la capacidad, Filipo, de aparecer por el norte de Italia y causar ahí un miedo acérrimo a los romanos y pillarlos en plan tenaza? ¿Tú qué Pues opinas, Richie? eso fue una... Yo me lo he planteado un montón de veces y digo, a ver, si no puedes ir por mar, pues ve por tierra, ¿no? Recorres la costa de Iliria, pero claro, te recorres la costa de Iliria, que tenemos que tener en cuenta el infierno logístico que es, porque está pues lleno de tribus de ilirios que se dedican fundamentalmente al saqueo, que son eh, gente que está acostumbrada al combate, que Macedonia ha tenido que lidiar con ellas durante muchos siglos y generalmente incluso los macedonios han sufrido grandes derrotas frente a los ilirios. O sea, no es un territorio amigo, ¿no?, para los macedonios cruzar por ahí. Aparte de eso, lo que se podría estirar la campaña solo de planear el cruzar toda la costa e invadir el norte de Italia por esa ruta. Mitrídates sí que lo pensó, pero no se llegó nunca a hacer, porque realmente Claro, pero a nivel logístico y diplomático sería un infierno. O sea, lo más rápido a nivel militar era pues la vía rápida, ¿no?, de Epidamnos a Brindisi. Pero claro, si eso no se podía hacer, pues ya se descartaba. Y no es algo que solo le pase a los reyes helenísticos, sino que es una cosa que también pasa durante las guerras civiles romanas. Correcto, correcto. Efectivamente. Ángel, estabas ahí que te he cortado, que querías hacer otra pregunta. Date no, prisa que se nos acaba el tiempo, que sea sí, rápida. sí, no, la pregunta es, no, lo que quería decir es que sí que es cierto que Filipo podía haberse pensado de ir por tierra, pero claro, dejaba el reino sin sus soldados y los etolios pues probablemente no se hubieran quedado quietos, ¿no? Y los seleucidas que estaban allí al lado ya prácticamente en la actual Turquía, estaban muy cerca del Egeo, igual tampoco se quedaban quietos, ¿no? Quiero decir que había reinos que podían también un poquitín amenazar Macedonia. Con lo cual, yo creo que ese hombre tenía más intención, o quizás su intención era lo que era un poquitín hacerse con una salida bastante importante hasta el mar Egeo, después de esta presión con Roma, porque realmente la primera guerra macedónica es más diplomática que no militar. Sí, efectivamente, pero aquí sí que habría que comentar una de las características, pues que es bastante interesante de Macedonia, que es su geografía, ¿no? Y es uno de los factores principales del por qué las guerras con Roma pues no se solventaban en un par de meses, sino que llegaban a durar años y llegaban incluso a ser incluso problemáticas para la Bueno, República. Richie, lamento tenerte que interrumpir. Me gusta este punto para parar el relato de hoy. ¿Y qué te parece si en la siguiente entrega, porque la va a haber, nos Ujú. vamos a tomar unos cuantos programas, si en la siguiente entrega empezamos hablando de esta geografía y de la parte más táctica y más bélica de esta primera guerra macedónica? ¿Estarás? ¿Vendrás? Pues ¿Tienes sí, pensado ir a hacer un viaje a Grecia o...? Uy, eso me encantaría. Ya tengo pendiente volver a Grecia porque la verdad es que es un país que me encanta. Pero bueno, yo con toda esta situación de momento de COVID, de si cerrados o no cerrados, pues yo de momento prefiero no salir de España. Así que bueno, si me invitáis, yo acudo a la llamada, por supuesto. Vale, perfecto. Pues tomamos nota. Lamentamos mucho, como siempre, dejaros con las ganas de más. Tendréis que esperar una semanita para seguir escuchando este gran relato sobre la Primera Guerra Macedónica y la Segunda Guerra Macedónica. Y nada, Ángel, nos quedan algunas preguntas por resolver, pero No, vamos a cortar aquí. No sé si tienes algo que decirle al Calamar Richie. no, yo a Calamar Richie solo digo que más adelante hablaremos de una gran derrota de Filipo y yo con eso vendré contento seguro la próxima vez. ¿Eh? Hasta otro Bueno, pues audio. recordaros que la semana siguiente volvemos, suscribíos al canal, estad bien atentos, podéis escucharnos aquí en Sergio Alejo Gómez, en Facebook también y en el canal Lignum en Roma de Ángel Portillo en iVoox. Nos vemos de aquí a una semanita, calamares, cuidaros. Hasta pronto. Hola amigos de Roma y Calamares de Pro. Volvemos a esta segunda parte de Filipo V contra Roma y volverá nuestro invitado anterior, Richie, y volverá sobre todo, llamo a filas a nuestro calamar mayor, el cónsul Sergius. Sergius, aparece. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, cónsul? ¿Cómo estás, colega de magistratura? Ya esto nos estamos alargando, el pueblo nos sigue apoyando, tenemos el apoyo popular, todos los calamares nos votan, la asamblea Y el también, esto no nos imperio, podemos y quejar, el ¿no? imperio. Tenemos el imperio sobre todo. Que digan lo que quieran. Nosotros tenemos el imperio.
Eso es lo importante, ¿no? Tener el Imperium y poder estar siempre ahí al frente de las legiones, no nos podemos quejar. Hoy volvemos con lo que dejamos a medias, ¿no? La semana anterior teníamos ahí a Filipo V en Macedonia movilizándose, a Aníbal en Italia dando por saco, o sea, tenemos a los romanos un poco encajonados y con una política de alianzas un poco así bastante negativa hacia la República, ¿no? Entonces, tenemos también de nuevo a Richie de Helenismo y Roma que está ya con nosotros. ¿Qué tal, Calamar? Hola, pues muy buenas tardes, buenos días y buenas noches, pues en función de lo que el momento en que nos escuchen. Y nada, pues otra vez aquí, yo encantado pues a hablar, además de la República Romana, pues del Reino Antiguo Unida de Macedonia, que es una parte de la historia del Mediterráneo Oriental pues muy olvidada y que hay que poner también en valor. Hay que explicar también lo que pasa en el Mediterráneo Oriental, porque el Mediterráneo Antiguo va mucho más allá que Roma y Cartago. Pasan más cosas y es necesario que las expliquemos. Bueno, por eso estás tú aquí, ¿no? Para explicarnos esto, para hablar sobre esta primera guerra macedónica. Hoy creo que algo me dice que llegaremos incluso a la segunda. Y si recordáis, en el programa anterior nos quedamos un poco antes de empezar el teatro de las operaciones más tácticas. Y íbamos a hablar sobre el marco geográfico o el aspecto más geográfico de Macedonia, esa orografía que se convertiría en algo importante para los macedonios y algo angostoso para los romanos, ¿no, Richie? Sí, efectivamente, porque si tenemos en cuenta la geografía de lo que es la antigua Grecia, o bueno, si lo comparamos también con la geografía de la Grecia actual, bueno, pues vemos que la zona norte está realmente aislada por una serie de sistemas montañosos que empiezan a partir de lo que es la frontera sur de Macedonia, que es ni más ni menos que el Monte Olimpo, que está formado pues por una, digamos, una auténtica muralla montañosa que realmente rodea una serie de valles, que es lo que conforma lo que es la región de Macedonia y el antiguo reino de Macedonia, ¿no? Pues que estaba también dividido en varias regiones, la Lisistrátida, la Peonia, Mesenia, no, Mesenia no, perdón, aquí me he confundido, me he patinado. Tesalia. Sí, no, Tesalia es otra región diferente de Macedonia, pero Macedonia pues también estaba dividida en otras regiones que en sus orígenes pues eran regiones donde había pues un príncipe, un caudillo, que bueno, todo eso fue después unificado bajo Filipo II, ya el Filipo más conocido, ¿no? Que Filipo V, que también es famoso, pero no tanto como Filipo II. Y bueno, la geografía de Macedonia está pues marcada pues sobre todo pues por la Alta y la Baja Macedonia. La Alta Macedonia es la zona del norte, ya digamos más tirando hacia una zona de Tracia, de Iliria, que sí que está marcada por una cadena de sistemas montañosos, ¿no? Que hace frontera pues, con las tribus bárbaras celtas del Danubio y de Tracia. Tenemos los ilirios, los tribalios, los celtas, los tracios, los bastarnas, los getas, que eso pues está todo separado o mantenido pues en esta tierra alta de Macedonia, que realmente Macedonia en el término griego, ¿no? Significa básicamente las tierras altas. O sea, los macedonios son las gentes de las tierras altas, son una suerte de montañeses que viven pues, en estos pasos de montaña que son, bueno, son de fácil defensa precisamente por eso, porque los Perdona, que no haya hecho... perdona Richie que te interrumpa solo un momentito. Has dicho un montón de tribus al norte de Macedonia, ¿no? Son bárbaros todos, no sabes decir todas estas. No hace falta decir todos, bárbaros, todos son bárbaros. Al norte de Bárbaros, sí. Macedonia, todos bárbaros. Sí, efectivamente, bárbaros. Incluso los macedonios algunos los consideraban bárbaros también. Pero bueno, también para que veamos, digamos, lo heterogéneo, ¿no? de lo que era el mapa político y social, ¿no? de los Balcanes en aquella época y al que los macedonios tenían que hacer frente. Y bueno, pues para ello pues tenían la frontera norte, que es estos sistemas montañosos, pues que se defendían en estos pasos de montaña, ¿no? Que es un cuello de botella pues de muy fácil defensa. En el sur del Reino de Macedonia, más allá del el Monte Olimpo, que forma también otro cuello de botella, está pues una región pues también muy famosa que es completamente diferente, que es Tesalia, ¿no? Que Tesalia está pues dominada, salvo por algunas excepciones, pues por una llanura, ¿no? De la gran llanura que llega hasta la Grecia central, las famosas Termópilas, ¿no? Por ejemplo, y eso es una región pues dedicada mucho al cultivo del grano, es una región cerealística pues de gran interés para Macedonia, es fundamental y durante toda la dinastía pues va a formar parte, ¿no? O sea, va a ser como
como lo inseparable, lo irrenunciable para los reyes de Macedonia, hasta que lleguen los romanos. Porque los romanos sí que se lo van a quitar. Porque claro, Tesalia, al sur hemos mencionado ya el paso de las Termópilas, que es lo que conecta con la Grecia central y el sur de Grecia, pero luego al oeste de Tesalia y también de Macedonia, tenemos otro sistema montañoso, ¿no? Pues que es una serie de montañas que recorren de norte a sur hasta, digamos, lo que hoy es la actual Serbia, puede ser, y en esa zona pues tenemos el Épiro, ¿no? El Épiro también es una tierra pues que está encajonada en valles, en sistemas montañosos, y claro, esa zona es también de fácil defensa porque también hay muchos lugares donde se puede bloquear pues, a una invasión o se puede defender un territorio. Entonces, esta va a ser digamos, la zona de la que se va a aprovechar los reyes de Macedonia que se enfrenten a Roma, Filipo II y Perseo I, sobre todo, pues para bloquear con las tropas mínimas los pasos que acudan a las regiones estratégicas, mientras el ejército macedonio está haciendo campaña en otro lugar. Esta es la razón fundamental de que las guerras macedónicas duren más tiempo del que realmente nos muestran los enfrentamientos bélicos que se solucionan en 2 o 3 batallas campales. Es porque los macedonios hacen un uso muy inteligente de la geografía de sus dominios y son capaces de contener a una fuerza que puede ser superior a sus fuerzas de 1 a 5 o a 10. Claro, tenemos el caso pues, de los pasos de montaña que son muy estrechos. La superioridad numérica queda pues, anulada por completo. Y esto es una característica pues, también que se va a notar en la Segunda Guerra Macedónica, pero también en la Tercera, donde los romanos van a estar estancadísimos y van a sufrir pues, un desgaste político muy fuerte, mientras Perseo I se dedicaba a hacer campañas en el Báltico con el resto de los Balcanes con el resto de su ejército. Claro, esto va a tener un coste para Roma importante. Y bueno, en la Primera Guerra Macedónica pues no vamos a tener tanto esta característica geográfica, sino que va a afectar mucho pues, la apertura de muchos frentes al mismo tiempo y una estrategia más de evitar el enfrentamiento directo, una guerra más de desgaste. No hay, por tanto, en esta Primera Guerra Macedónica un enfrentamiento directo entre romanos y macedonios, o sí que se llega a desplazar alguna fuerza romana a la zona de Macedonia para intentar frenar esa posible amenaza. Sí, los romanos obviamente pues sí que tienen que responder una vez tienen noticias del acuerdo que habían firmado Filipo V y Aníbal, que estaban en ese momento en Italia haciendo pues la campaña contra Roma. Y si bien es cierto que después de Canas los romanos no tienen demasiados efectivos, logran enviar una fuerza a Iliria, al otro lado del mar Adriático, de unos 10.000 hombres y también una fuerza naval reducida, pero suficiente para evitar que Filipo V intentara cruzar a Italia tropas o suministros o lo que fuera necesario, ¿no? Entonces sí que tenemos una presencia romana en el suelo ilirio y también en el escenario griego también contra Filipo de Macedonia, que realmente lo que hace es equilibrar el peso de la balanza del conflicto, porque los romanos en este momento pues realmente están en una posición un poco de desborde, ¿no? Están con una Italia invadida, tienen también el frente de Hispania y al mismo tiempo se está combatiendo también en Sicilia y en las islas de Córcega y Cerdeña. Así que realmente los romanos no podían enviar demasiadas fuerzas al teatro de operaciones de Macedonia, Iliria y el Mediterráneo Oriental, pero sí que enviaron una fuerza que fue para equilibrar la balanza, porque quien llevó el peso de la Primera Guerra Macedónica fueron los aliados de Roma, fundamentalmente la Liga Etolia, ¿no? Que era la potencia de segunda línea, ¿no? Pero suficiente como para distraer a Filipo. Aquí es donde está donde firman al final la paz. Supongo que el rey de Macedonia conseguiría sus objetivos a base de tierras, ¿no? Roma cedió parte de las tierras porque, como dices, esos 10.000 hombres probablemente le hacían falta a Roma, ¿no? Roma quería tener solo un frente con Aníbal y quería acabar esta guerra, ¿no? Y no preocuparse tanto por Filipos, ¿no? Lo cual provocó una paz rara por parte de Roma, pero al fin y al cabo una paz que liberó a muchos romanos y con ello, pues bueno, a Aníbal se le pusieron las cosas más difíciles en Italia.
Sí, efectivamente. Y bueno, aquí tenemos que entender que, bueno, hemos explicado que quien llevaba el peso de la campaña en esta guerra realmente no era Roma, sino que eran los etolios, que eran los que llevaban pues el castigo, ¿no? de enfrentarse directamente a Filipo, mientras que en la zona de Iliria, que es digamos ya el territorio donde estaban directamente los romanos, pues habiendo superado la amenaza naval, porque en un inicio Filipo atravesó pues con mucha confianza unas 200 naves al mar Adriático, aunque la mayoría pues no eran naves de guerra, como habíamos dicho. Esas naves fueron destruidas y entonces Filipo se quedó sin flota. Claro, los romanos, pues sabiendo de los recursos, los pocos recursos que tenían y también aprovechando, ¿no? Pues esa peculiaridad, ¿no? del terreno, lo montañoso que era, pues se planeó pues una guerra de desgaste de posiciones y de abrir los máximos frentes posibles pues para evitar que Filipo llegara a Italia, también a enlazarse con Aníbal. Entonces, claro, los etolios llevaron todo el peso de la campaña y al ver que no tenían demasiado apoyo por parte de los romanos, porque frente a los romanos, Filipo sí que tenía pues, un rival pues, mucho más fuerte, mucho más preparado, pero frente a los etolios generalmente Filipo salía vencedor y además contundentemente. Entonces, claro, los etolios, al ver el poco apoyo de los romanos que recibían, hicieron una cosa que a los romanos después les costaría mucho olvidar, que fue firmar la paz por su cuenta. Firmaron la paz con Filipo sin tener en cuenta la opinión de los romanos y, claro, esto sentó bastante mal en Roma. Claro, en este contexto ya tenemos que tener en cuenta que la guerra de Aníbal pues ya está muy estancada, en Hispania la cosa para Roma va muy bien, Escipión ya está ya está de procónsul en Sicilia y se está preparando, ¿no? Pues esa campaña que, bueno, en Roma no es que fuera tampoco la más deseada, sino que fue una iniciativa, ¿no? del propio Escipión, ¿no? el llevar la guerra a África. Pues Roma quería también después de la defección de los etolios, pues cerrar de cualquier manera ese frente, ¿no? Entonces se firma en el 206 la paz de Fénice, que es una paz muy extraña para los romanos, porque si revisamos la mayoría de los tratados romanos de paz, son básicamente las condiciones que impone un vencedor a un vencido. Es básicamente, tú renuncias a la política exterior, renuncias a tu ejército hasta este número de efectivos, renuncias a tu panteón, porque el panteón quedaba también bajo la protección de los romanos, pero esto no es lo que nos encontramos en la paz de Fénice. O sea, tenemos aquí una paz que realmente pues los romanos tienen que ceder cosas a Filipo. En esta zona de Iliria no llegan los romanos a ser expulsados por completo, pero sí que Filipo gana ciertas plazas estratégicas que lo que están orientadas es a proteger esa entrada por Iliria al corazón del reino de Macedonia. Y claro, esto los romanos no lo llevan muy bien porque realmente no es una paz al uso para los romanos. Los romanos o imponen sus condiciones o no es una paz. Entonces es como, no, esto no se puede quedar así, esto es un time break, ¿no? Un Sí, tiempo está. muerto. Porque tenemos ahora que acabar con Cartago, que, bueno, llevamos muchos años de guerra, pero hasta que Aníbal no haya sido Es que, derrotado, es pues que esto Richie, no se Richie, acaba. tú no estabas en el Senado y siempre en el Senado siempre se decía Cartago de lenta es, Cartago de lenta es. Entonces solo se veía Cartago, con lo cual todo lo demás podía esperar. Esto que pasó en Etolia con los etolios y esto que pasó con Macedonia, ya te digo yo que se apuntó en piedra para que no se borrara y ya volveremos a ello, ¿no? Pero sí que es cierto que Roma que tenía que acabar, llevaba mucho tiempo ya de guerra púnica con Aníbal y tenía que acabar ya con él. Llevaba mucho tiempo en Italia. Es verdad que ya parecía que la guerra iba un poquitín a favor de Roma, ¿no? Pero Aníbal era invencible todavía. Y seguía en Italia. Y Aníbal no volvió a África hasta que Escipión no ya hizo no, dos o tres victorias en suelo africano y llamaron a Aníbal. Porque, si no me equivoco, los cartagineses no llamaron a Aníbal inmediatamente, sino que reunió un ejército y este ejército fue derrotado por Escipión. Fue en ese momento ya cuando llamaron a Aníbal, si no me equivoco. Y entonces con la situación estancada o apaciguada con esa paz de Foenice, lo que hacen que la paz de Foenice es la paz de los fenicios, ¿no? Es la paz púnica, ¿no? Entonces, este es el nombre que le ponen, ¿no? Relacionado con estas guerras púnicas. Entonces, llama la atención que Roma se marcha, pero lo que decimos, ¿no? Me he quedado con tu cara, ¿no? Me he quedado con tu número, le dice a
a Filipo V y evidentemente cuando la situación se calma, se apacigua, los romanos derrotan a Aníbal en Zama, Cartago es derrotada, es sometida a una paz como le gusta a Roma, como debe de ser, entonces, ¿qué es lo que se produce, no? Entonces, de repente, el Senado dice, oye, que teníamos allí a un tal Filipo V que nos va jugado y vamos a darle caña. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a producir desde ese momento? Otro escenario, ¿no? Efectivamente, ahí ya tenemos que tener en cuenta, pues, qué es lo que lleva a Roma, que aunque ha salido victoriosa en la Segunda Guerra Púnica, ha sido un proceso realmente traumático. La República ha perdido pues, una cantidad de ciudadanos muy grande, muy importante, y además también una consecuencia de la guerra va a ser la destrucción completa o casi parcial de lo que es el sistema de producción agrícola, que eso va a cambiar todo a lo largo del siglo y va a desatar una crisis de proporciones bíblicas, básicamente, que va a arrastrar una crisis que va a llevar a la República a la tumba, básicamente. Y claro, aquí ahora pues tenemos que tener el contexto. Bueno, Roma sale de esta Segunda Guerra Púnica victoriosa, pero tocada, no muerta, pero está tocada. Y luego hay que tener en cuenta lo que pasa en el Mediterráneo Oriental. Bueno, habíamos hablado ya de Filipo y de que era un rey pues, que había recibido Macedonia en el auge del poder de la dinastía antigónida y que sus rivales fundamentalmente habían sido, bueno, Rodas, Pérgamo, los etolios, pero fundamentalmente el imperio tolemaico, que era el que mantenía pues, esa hegemonía en el Egeo y que afectaba directamente a los intereses de Macedonia en Grecia central. En este momento, a final del siglo III, el imperio tolemaico está en retroceso total. Ha subido al trono un niño, que es Ptolomeo V, que bueno, creo que es un niño de 5 años o, bueno, es un infante, ¿no? O sea, y no lo tienen demasiado en cuenta. Entonces también tenemos que hablar ya de otro dinasta, de que imagino que le dedicaremos también algunos programas más adelante, que es Antíoco III de la Casa Selúcida. Frente a la hegemonía de los Ptolomeos, los Antigónidas y los Seleucidas habían sido aliados y ahora que ya los Ptolomeos estaban ya debilitados, pues estos dos reyes que habían recuperado el poder que habían tenido sus dinastías, Filipo V por un lado, pues lleva a Macedonia, a la Macedonia antigonida a su momento de mayor poder, ¿no? De hegemonía ya sobre Grecia y el Egeo. Y Antíoco III restaura todo lo que es, o el 90%, el imperio seleucida, que va desde Asia Menor y Tracia hasta la India, ¿no? O sea, el reinado de Antíoco III está bien documentado gracias a Polibio y tenemos una situación excepcional, ¿no? Porque realmente cuando asciende al trono por el asesinato de su hermano, de un reino tan grande como hemos comentado, solo controla unas cuantas ciudades de Siria y el norte de Mesopotamia, y todo eso lo tiene que ganar y recuperar a punta de lanza en una serie de campañas que incluye derrotas, incluye victorias, pero que es realmente increíble, ¿no? Tanto que se le llega a dar el nombre de Magno. Claro, ante la debilidad del enemigo común, pues Filipo y Antíoco III pues pactan el reparto de este imperio tolemaico y pactan el nuevo status quo que iba a ser en el Mediterráneo Oriental. Claro, Filipo V se iba a quedar el Egeo, Grecia, Tracia, las Islas Cícladas, la costa jonia de Asia Menor, e incluso la Cirenaica, que es ya ese territorio que hay de lo que hoy es la actual Libia, ¿no? Entre Egipto y Cartago. Bueno, yo realmente no entiendo el objetivo de hacerse rey en Cirenaica, pero bueno, eso es lo que ponen las fuentes. Y luego, claro, Antíoco III se iba a quedar con Celesiria, que es el territorio en disputa entre las dos casas, pues histórico, ¿no? Y Egipto. O sea, ya estamos hablando de un imperio universal que controla otra vez toda Asia. Y luego en alianza con el otro poder, que iba a ser la Macedonia antigónida de Filipo, que iba a dominar pues eso, toda esa parte de la Grecia continental, de los Balcanes, del Egeo y un trozo de África. Claro, esta alianza lo que hace es causar una sensación que es de terror. De terror primero entre los aliados griegos y luego ya de transmitirle la idea a los romanos, porque los romanos desde las guerras contra los ilirios van a ejercer un poco, ¿no? de árbitros en muchas disputas en lo que es el mundo diplomático griego, que es un auténtico caos y en una serie de mecanismos. Es muy difícil, los romanos pues se meten ahí de árbitros, porque claro, es la potencia militar hegemónica
y hacen un buen desempeño en cierta medida, porque luego las cosas en el Mediterráneo Oriental degeneraron muchísimo, pero vamos, el temor de los estados griegos se le es transmitido a Roma y es el miedo a otra invasión de una potencia aún incluso mayor de la que era Cartago, que era la fuerza combinada de Filipo V y Antíoco III, que estaríamos hablando de unos territorios que van desde Macedonia hasta la India, en Italia. Y eso O ya... sea, ¿quieres decir, Richie, que Roma reacciona ante otra posible amenaza que le llega esta información por parte de sus aliados o de sus antiguos aliados, incluso del reino de Pérgamo y de todos esos reinos un poco que quedarán bajo la órbita de estos dos grandes imperios que se convierten quizá en una amenaza, y esta reacción o esta segunda guerra macedónica empieza un poco por un temor de Roma a encontrarse con otro enemigo a la altura de Cartago, sabiendo lo que le ha costado derrotar a Cartago, ¿no? O sea, que es como un gigante que se despierta y decir, acabo de derrotar a un gigante y ahora me tengo que enfrentar a dos gigantes, ¿no? Efectivamente, o sea, tenemos ahí ese miedo, ¿no?, a repetir la experiencia de la guerra de Aníbal, que está pues muy reciente, ¿no? Y todos los miembros de la sociedad romana han perdido a alguien en esta guerra. Claro, lo más inmediato pues es Filipo V, que es sobre quien acuden estas delegaciones de estados griegos, acuden los atenienses, los rodios y los emisarios de Átalo I, que es el rey de Pérgamo, a decir, oye, romanos, Filipo V está atacando a nosotros, que somos vuestros aliados, y está vulnerando, ¿no?, este pacto que habíais firmado en la paz de Feni, que es vamos a respetar, ¿no?, pues, los aliados de los demás y tal. Y bueno, esto también, en función de cómo lo leas o no, porque las fuentes, estos son fuentes romanas todos, siempre hay una justificación a la intervención, y aquí es prácticamente que Roma no, es que tenemos que intervenir, ¿no? Y hay un debate en el Senado sobre qué hacemos. Auxiliamos a los atenienses contra Filipo, que está asediando Atenas, y al final pues gana el voto que sí. Creo que es Apiano que relata, y esto es muy revelador, relata la votación de la guerra, porque el Senado es quien declara la guerra, pero tiene que pasar por la aprobación de la asamblea, ¿no?, de las asambleas tribadas en votación, la declaración de guerra. En un principio las asambleas votan que no, y aquí tenemos una de las claves, que después era de la reforma del Graco, que no vamos a hablar de eso, que es de que aunque era la asamblea tribada quien tenía el derecho y la potestad para decidir sobre eso, al final pues el Senado, por tradición, se hace respetar. O sea, la asamblea acaba aceptando la voluntad del Senado y al final se va a la guerra, aunque el voto inicial había sido negativo, de no ir a la guerra, porque acabamos de salir de la guerra de Aníbal y nos quieres enviar a luchar otra vez al otro lado del mar contra un enemigo pues que es también igual o que tiene igual o más recursos que Cartago. O sea, había resistencia de los romanos a ir a la guerra pues por la experiencia vivida, ¿no? Pero al final pues pesó la tradición del Senado y se declaró la guerra. Perdona que te interrumpa, pero entonces vamos a dejarlo aquí si quieres, pero vamos a dejar ahora con esta liga, por ejemplo, Atena, que era de la Liga Etolia, ¿no?, que le habían medio traicionado un poquitín a Roma firmando una paz porque no podía con Filipo, y ahora va otra vez a Roma, le dice, primo, ¿no? Sabéis, yo soy que ya soy un poco grande, existía aquel anuncio del primo del sumo sol, que era aquel primo tan fuerte, ¿no? Entonces estos atenienses y estos etolios van a Roma, le dicen, primo sumo sol, ven que tengo problemas, lo dejamos aquí en el siguiente, y seguimos en el siguiente programa. Al final vamos a llegar a 3, parecía que no, pero vamos a llegar a 3. Sergio, ¿qué te parece si lo obligamos a volver y lo ponemos a pilas? Sí, lo vamos a tener aquí como ya un fijo, y nos queda hablar sobre la Segunda Guerra Macedónica, sobre el conflicto en sí y sobre ese final. Y quien dice la segunda, pues seguramente más adelante tendremos que resolver la tercera y la cuarta, ¿no? No vamos a quedarnos con la miel en los labios. Pero para seguir hablando de esto, pues os tendréis que esperar una semana. Sobre todo, no os olvidéis de suscribiros al canal, y nos podéis seguir en este canal de YouTube, en el canal de YouTube de Richie si queréis, porque Richie también tiene su canal de YouTube, seguramente también colgará este contenido, y en el programa de iVoox de Ángel, Lignum en Roma, o sea que tenéis aquí un abanico de posibilidades para seguirnos.
Regresamos en una semana con Calamares a la Romana y con Richie, del Helenismo y Roma. Cuidaros. Hasta luego. Bienvenidos a una nueva entrega de Calamares a la Romana. Volvemos a estar aquí para seguir hablando sobre Roma y esa amenaza en el Mediterráneo Oriental, sobre esos macedonios, esos seleucidas y esa Segunda Guerra Macedónica. Y para ello, pues en primer lugar voy a presentar al cónsul mayor, a mi socio y colega de magistratura. ¿Qué tal, Ángel? Pues aquí estamos, Calamar. Bueno, esta es la tercera entrega de la de Filipo contra Roma, esta segunda guerra macedónica, que ya me empieza a alegrar más porque sé que hay por ahí victorias romanas, no avanzo nada. Pueden mirarlo en la Wikipedia, aunque no sea el mejor método, pero ahí también dice que ganamos los romanos. Ha vuelto con nosotros Richie, ha vuelto a filas, y lo dejamos, acuérdate, Sergio, con que van los aliados, van a Roma y les dicen, oye, romanos, tenemos problemas con Filipo, ven tú hacia aquí. Y tenemos también al Senado romano, que quiere guerra, y tenemos a la Asamblea, que no la quiere. Y esta es la situación en la que nos encontramos. Y a partir de aquí presentamos a Richie. Richie, ¿cómo estás? Hola, pues nada, otra vez muy bien, muy contento de estar aquí ya hablando ya de esa segunda guerra macedónica y ya vamos a entrar en la batalla más famosa quizás de estas guerras macedónicas, que es la batalla de Cinoscéfalos. Yo creo que es incluso más relevante que Pydna, ¿no? Porque realmente es una batalla realmente titánica, aunque es verdad que los bandos no buscaron exactamente esa batalla, pero sí que tenemos un conflicto muy interesante y además en una situación en que tenemos una Roma que se enfrenta realmente a una Macedonia en la cúspide, ¿no?, de su poder. No, ya después con Perseo, que es una Macedonia bastante diferente, pero sí que tenemos una lucha de titanes y de dos formas de entender la guerra y además también de entender la paz, que luego eso lo vamos a comentar todo. Pero nada, estoy muy contento de que me hayáis invitado aquí a vuestro programa pues para hablar de esto tan fascinante que estamos comentando. Esta es tu casa, Richie. Ya sabes que nosotros contamos con gente que quiera hablar y que quiera divulgar y que esto pues, es un micrófono más y que aquí pues te queremos hacer sentir como si fueras, iba a decir, nuestro reino vasallo, ¿no? En este caso, que los dos somos el Senado y el pueblo de Roma. Amigo de Roma, en todo caso. Vale, somos aliados, eres nuestro Soki, ¿vale? Te trataremos como un Soki, ¿vale? Muy bien. Entonces, luego ya más adelante, cuando nos entere Ángel, pues le damos el rango de vasallo y le enviamos las legiones para que se someta sí o sí, ¿no? ¿Ok, Ángel? No, no, yo lo hago ciudadano romano, no tengo ningún problema. Si sirve a la República, pues se hace ciudadano romano y no hay ningún problema. Para eso, los ciudadanos romanos tienen la obligación de venir al Senado a seguir explicando. Correcto. Oye, y una cosita, porque esta Segunda Guerra Macedónica, no le hemos puesto el contexto histórico, el marco histórico de años. ¿Y esto qué es? ¿Entre el 200 y el 197 más o menos, Richie, esta Segunda Guerra? Sí, correcto. Es básicamente 2 años después del final de la batalla de Zama, que ya es el año de conclusión de la Segunda Guerra Púnica, si no me equivoco, yo creo que sí, ya, ¿no? Bueno, 2 años después ya tenemos a Roma pues embarcándose en otra guerra, en otro territorio extraitálico. Y bueno, aquí la guerra pues va a durar 3 años, como bien has comentado, del 200 al 197 a.C. Vale, y expliquemos un poquito, bueno, digo, nosotros somos espectadores, tú, Richie, nos explicas un poquito cómo es el desarrollo de estas operaciones, porque nos has comentado que solo hay una guerra, ¿no? Así importante, esta batalla de Cinoscéfalos, ¿no? Pero ¿hay enfrentamientos previos o todos son movimientos tácticos, posicionamientos, como habías dicho antes, que los macedonios ya habían establecido esas guarniciones en las zonas de paso, de montaña, para guarecerse un poco y el enfrentamiento final se produce en Cinoscéfalos? ¿O hay batallas previas en las cuales los romanos se tienen que enfrentar a las falanges? Sí que hay batallas previas, estamos hablando de un conflicto que dura 3 años y realmente sí que tenemos aquí, pues lo que habíamos comentado en los programas anteriores, pues una estrategia planteada por Filipo de contener a los romanos mientras se derrota al resto de entidades griegas aliadas de Roma que se oponen también a Filipo V, que son las entidades quizás pues más débiles, ¿no? Entonces sí que tenemos aquí una serie de batallas donde sí que se enfrentan los macedonios y los romanos, que al final desembocará en la batalla definitiva, que es la batalla de Cinoscéfalos, que es la que decide la guerra en el 198 a.C. Entonces sí, tenemos aquí pues una serie de varios enfrentamientos. Generalmente son enfrentamientos menores, más victorias tácticas
grandes combates de grandes números, ¿no? Pero sí que existen, sí que existen. Lo que pasa es que igual a nuestro público pues le suena más la batalla de Cinoscéfalos porque, digamos, es la batalla definitiva y por tanto es la batalla pues más cinematográfica, ¿no? Que además incluso llega a tener es una batalla con... Bueno, no, aquí no hay elefantes. O sí, sí que hay elefantes de los númidas. Sí, creo que sí, que aquí sí que hay elefantes, pero del bando de los romanos. Los romanos también utilizaban elefantes. Así que sí, tenemos más batallas además de la batalla de Cinoscéfalos. Los utilizan después de haber vencido a Cartago, pero porque son conscientes del potencial que tiene tener elefantes, ¿no? Y veo que tiene Ángel aquí, le ha cambiado la cara. ¿Has visto que tiene hasta mejor color de cara ahora? Porque Sí, es ya verdad. ve ahí Cinoscéfalos en el horizonte y ha recuperado incluso el buen humor. Ángel, ¿te Yo- veías ya un poco ahí luchando contra otro Aníbal y tener aquí a Filipo a Sí, portas? la verdad es que era el rey Filipos tenía un ejército bastante bueno, ¿no? Y podía haber dado más problemas. Aquí esta batalla es bueno, si hablamos un poco, es un poquitín fruto también yo creo que ni el rey buscaba la batalla y los romanos se encontraron, quiero decir que hay desplazamientos de tropas, hay hombres buscando comida, hay unos hombres que suben a la colina, la abandonan, vuelven a por ella, pero es una batalla un poco caótica que al final se resuelve a favor de los romanos bastante bien, ¿no? Una buena paliza, para que vamos a negarlo, por eso estoy contento, porque es una buena paliza, ¿no? Pero, pero sí, es una batalla caótica, porque por un lado ganan romanos, por otro pierden, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Pero bueno, aquí dijéramos que plantamos un poquitín a Filipo, que tampoco desaparece, que también se queda por ahí, ¿no? Pero sí, estoy muy contento. Oye, Richie, más o menos el planteamiento o las fuentes nos dan datos sobre los efectivos, porque creo que el cónsul del momento, el cónsul que lleva la guerra es Flaminino, ¿no? Sí, ese es el cónsul que realmente acaba el conflicto, pero quien Se lo inicia y empieza quien otro. efectivamente que es Servio Sulpicio Galba, si no me equivoco, es un Sulpicio Galba. Igual me equivoco en algún nombre, pero es ese, es además el que hace la votación en la Asamblea Popular, que es en un principio denegada, pero al final luego la voluntad del Senado se impone, y es quien lleva en sus inicios el planteamiento de la guerra. Y realmente aquí tenemos el problema porque Filipo V pues, va a aplicar pues, esta estrategia, ¿no?, de detener a los romanos en estos pasos de montaña, donde es muy fácil, con un número muy reducido de tropas, bloquear a grandes contingentes. Y realmente, hasta el año 198, los romanos van a estar bloqueados en sus posiciones, con el consiguiente desgaste político y social que tiene el estar estancados en una guerra, que va a ser básicamente la tónica en todas las guerras macedónicas. Claro, Servio Sulpicio Galba va a acabar su mandato sin haber conseguido ningún triunfo real contra los macedonios en tierra, y eso pues va a tener sus consecuencias. Va a sustituirle después Flaminino, que es Flavio Flaminino, ¿puede ser? ¿Flavio? Quinto Flavio Flaminino. Flaminino, sí, pues que es también es un personaje muy interesante porque es un gran amante, ¿no?, de la cultura griega, es un filoheleno, que incluso es casi, algunos dicen, pero tú no eres romano, tú eres casi un griego. Y realmente Flaminino hace un uso de sus conocimientos de filohelenista pues muy, muy bueno, porque maneja muy bien la situación diplomática con todos los poderes del mundo helénico, incluso para negociar con los reyes, tanto de cara a Filipo V y de cara a Filipo Antíoco III. O sea, sabe manejar muy bien cómo funciona en la política exterior de Grecia la opinión pública de las diferentes ciudades-estado, de los reinos y demás. Flaminino lo hace estupendamente y además entiende pues cómo piensa un rey helenístico. Esta es una de las claves que yo creo que motiva mucho la victoria de Roma en esta guerra, y es que Flaminino realmente conoce a su rival y a su enemigo. Pero bueno, antes de Perdona, avanzar... es Tito Quincio Flaminino, ¿eh? Tito Vale, Quincio Flaminino. Tito No Quincio es, claro, Flaminino. Vale, muy Tito bien. Quincio Flaminino. Digo para que nuestros videoyentes no se confundan con algún otro Flaminino, porque como es un nombre bastante común, pues puede confundirse con algún otro cónsul o con algún otro magistrado importante, ¿vale? Efectivamente. Bueno, pues antes de avanzar ya hasta la batalla de Cinoscéfalos, que es básicamente que Flaminino logra romper este bloqueo macedonio en el valle de Laos, que es el norte de Épiro, en Iliria, prácticamente. El ejército romano estaba estancado ahí.
y no podía avanzar más allá porque la guarnición macedonia tenía bloqueada todo el ejército consular ahí y, claro, con el consiguiente desgaste del invierno, de los suministros, del desgaste político de los cónsules que querían buscar la victoria. Pues, mientras tanto, mientras el ejército romano estaba bloqueado sin conseguir grandes éxitos, tenemos que mirar pues, esos dos aspectos, ¿no? En el frente terrestre y luego en el frente naval. El frente terrestre, de cara a los griegos, Filipo V tenía todas las de ganar, porque bueno, el ejército macedonio, se tiene también la idea general de que los ejércitos post-alejandrinos del mundo griego pues eran ejércitos de poca calidad. Realmente no era así. El ejército antigónida era un ejército muy profesional que se había reformado durante todo el siglo III y que era realmente un ejército sólido, bien nutrido de reclutas y de tropas profesionales de mucha calidad, ¿no? Es cierto pues, que durante el reinado de los antigónidas ese rol que había tenido la caballería con los argeadas había desaparecido, ya no hay etar hoy en el ejército antigónida, sino que se ha sustituido por una unidad que se llama la Banda Sagrada, que era unos 300 jinetes de la nueva élite aristocrática de Macedonia, porque bueno, los antiguos aristócratas estaban todos en Asia, con los seleucidas, que se habían ido en la campaña de Alejandro Magno. El ejército antigonida de Macedonia pues, era un ejército que se había rehecho completamente y se había apoyado sobre todo pues, en la creación de una infantería pesada de mucha calidad, que es pues, la falange, ¿no? Y bueno, después se apoya pues, en una gran cantidad de tropas auxiliares, que son pues, las milicias de las ciudades, mercenarios, aliados, bárbaros de otras ciudades, y luego la caballería, bueno, que tenía ya sí que era caballería pesada, pero no ejercía esta labor de martillo que hacían los étaroi con Alejandro, sino que era más una caballería pues, que se dedicaba a desgastar al enemigo, no a dar el golpe directo, sino a llevar, a empujar a los enemigos de frente contra esta infantería pues mucho más pesada que la infantería de Alejandro Magno, pero también de mucha calidad, ¿no? Sobre todo la parte de la parte más permanente, que era la Guardia Real, que estamos hablando de unos 5.000 efectivos. Generalmente podían reunir una falange, que estamos hablando de la infantería pesada, de entre 15.000 y 20.000 soldados, en el máximo número en tiempos de Filipo V. Y es un ejército muy eficaz. Luego, por el lado del mar, pues tenemos también a una Macedonia que ha reconstruido un poder naval aprovechando la debilidad tolemaica y que se enfrenta pues, a Rodas y Pérgamo, que frente a estos poderes sí que va a tener tanto victorias contra derrotas, pero aquí la intervención de la flota romana sí que va a desequilibrar la balanza del lado de los aliados. Entonces, Filipo sí que va a estar más aislado por tierra, por un lado porque tiene que contener a los romanos en el occidente y luego en mar porque la flota romana, en combinación con los rodios y los pergamenos, pues sí que va a presionar y atacar ciertos sectores del reino. Pero es en este contexto que Filipo V está un poco aislado, ¿no? A nivel internacional, porque si bien los romanos, cuando vinieron las delegaciones de las embajadas de griegos, rodios y pergamenos, pues también habían avisado de la amenaza que era Antíoco III, ¿no? Y de los planes que pretendía conseguir. Claro, los lágidas, los Ptolomeo, eran también aliados antiquísimos de Roma, que los habían ayudado muy generosamente durante la Segunda Guerra Púnica. Los reyes de Alejandría habían apoyado a Roma durante todo el conflicto. Entonces, Roma también mandó una embajada a Antíoco III advirtiéndole que dejara en paz, que no invadiera Celesiria y Egipto. Y eso parece que de momento contuvo a Antíoco III, porque Antíoco III también estaba pensando en a ver cómo me puedo aprovechar, ¿no? Del marrón que tenía Filipo V, ¿no? Estaba ahí a la espera. Y Advirtiendo. ese es el contexto. Richie advirtiendo tampoco, sencillamente le informó de que obrara bien. Sí. Como si fuera Roma amenazando por ahí. Sí, efectivamente. No puedes, yo te digo, porque si no, tomaremos cartas en el asunto. Bueno, Efectivamente. pues es bonito avisar a los aliados. Sí, efectivamente. No, a los aliados y a los enemigos de los aliados, fundamentalmente. No, Sí, pero aquí, por ejemplo, Antíoco III yo pienso que obró con inteligencia, ¿no? Viendo cómo estaba la cosa, el que estaba un poco más lejos dice, yo veo a ver qué tal se desarrolla el teatro de operaciones en Macedonia
y en base a lo que ocurra, pues yo decido hacer una cosa o decido hacer otra. Luego, más adelante, ya veremos que también entrará en la palestra, ¿no? Pero de momento yo pienso que es la posición más inteligente, ¿no? Porque ¿para qué agotar recursos si Egipto siempre estaba o seguiría y continuaría siendo débil? ¿Por qué no esperar a que se hostien romanos y macedonios y él pues que se quede con las obras y luego si no hay nadie que le reclame quedarse en casa, pues ya se puede ir a Egipto tranquilamente y conquistarla, ¿no? Entonces yo pienso que es el más inteligente, pero volvamos a centrarnos en ese enfrentamiento final y cómo se plantea Cinostéfalos. Hemos dicho antes que es un poco una casualidad, ¿no? Tampoco es un enfrentamiento buscado. Sí, efectivamente. Bueno, como hemos dicho, Flaminino logra romper ese bloqueo en el Valle de la Osia, entonces las legiones ya pueden atravesar al Épiro y del Épiro pasan a Tesalia. Entonces, aquí sí que hay ya, después de algunos encuentros que son, digamos, ya algo desfavorables a Filipo, un planteamiento de negociaciones de paz que le ofrece Flaminino a Filipo V. Y ahí Flaminio le ofrece unas condiciones, porque son las condiciones muy humillantes, ¿no? O sea, básicamente Roma ya ha conseguido una victoria táctica que es romper el bloqueo que tenía Filipo establecido en estos sistemas montañosos y para evitar que los romanos llegaran a Tesalia, porque Tesalia hemos hablado ya pues, de que era una región cerealística de gran valor, no solo económico, sino patrimonial para los antigónidas. Entonces, claro, los romanos ya estaban en Tesalia. Claro, aquí Flaminino le ofrece unas condiciones que sabe que Filipo no va a aceptar porque consiste en la liberación de Tesalia, que es que toda la confederación Tesalia se disuelva y se vuelva las ciudades cada uno pues a mantener su autonomía unas de otras y demás, sin la interferencia de Filipo, que eso había sido desde el tiempo de Filipo II pues como una extensión, ¿no?, del reino de Macedonia. Claro, esto Filipo V no lo puede aceptar. O sea, es una paz bastante humillante y entonces esto ya nos lleva a la continuación de la guerra y al desenlace, que es la batalla de Cinostéfalos, que es en el 198 a.C. Y es básicamente pues, que estaban los dos ejércitos en marcha y bueno, una partida de exploradores macedonios están en una de las colinas y se encuentran pues, con otros del ejército romano. Claro, empieza, llama esto, refuerzos, refuerzos, refuerzos. Y al final, pues tenemos en la cima de la colina de Cinostéfalos, pues a una de las alas, que es como se llama, de la falange, que son la mitad de la falange, en una de las cimas ya, formada para el combate. Estamos hablando quizás de 5.000 o 10.000 efectivos. Ya, ahí, ya porque los macedonios han conseguido conseguir esa posición. Entonces ya empieza ya el combate. Queda la otra mitad del ejército macedonio que está muy atrás y que está marchando para incorporarse también al combate. Pero claro, tardan todavía un poco. Y bueno, empieza el combate, las legiones cargan contra la falange, colina arriba, hacen pues eso, lanzan sus pilas, causan pues el daño que está previsto que debe establecer, pero bueno, empieza el combate frontal contra esta sección de la falange que, bueno, debido al tipo de enfrentamiento y a la orografía del terreno, que está pues cuesta abajo, la falange aquí sí que tiene la ventaja. Claro, el desenlace de la batalla realmente está en la iniciativa de un tribuno anónimo del ejército romano que sí que divisa a la otra mitad del ejército macedonio, a la otra falange macedónica que está todavía por formar, pero que ya está en la colina, ¿no? Entonces, ese tribuno romano pues guía a parte de sus tropas contra este grupo macedónico que está todavía por formar. Claro, los pillan fuera de formación y es una auténtica masacre. Entonces, esa sección del ejército se bate en retirada y esa sección de la falange macedónica que sí que estaba combatiendo y estaba haciendo retroceder a los romanos, pues entonces sí que se ve envuelta por todas las direcciones. Entonces, O sea que esos romanos que habían abatido a la mitad de la falange lo que hacen es subir por la retaguardia de la falange, que está en la cima, y la pillan por detrás también, ¿no? Entonces le montan la tenaza, ¿no? Entonces así se divide o se lucha en dos frentes, Roma vence en uno y al anteponerse o al superar y hacer huir esa parte de la falange, lo único que le queda es entrar por detrás y acabar con la otra mitad, ¿no? Efectivamente.
Y aquí se produce, pues bueno, lo que es una victoria táctica, ¿no? O sea, he movido mis fichas y he superado tus defensas. Entonces, en el mundo helenístico, a la hora de hacer la guerra, se consideraba que una vez se supera ya esa barrera, pues los combatientes que no pueden huir pues se rinden y los cautivos pueden unirse al ejército del enemigo. Claro, porque los reyes helenísticos pues siempre estaban en demanda pues de nuevos soldados profesionales y demás. Claro, entonces los falangitas macedonios levantaron las lanzas pues en señal de que se rendían, pero claro, esto a los romanos no concebían, no tenían la misma idea de cómo hacer la guerra, entonces pasó lo que pasó, que fue pues la No lo entendieron. destrucción. No hablaban griego, ¿no? No, Yo, no hablaban yo griego. creo O que es sea, esto, Flaminino sí que sabía lo que pasaba, pero en medio del combate no puede hacer llegar, oye, no, que se están riendo. es que Luego creo que sí que hay una mención en los textos que dice, no, esto fue una barbaridad, no sé qué, del propio Flaminino que decía, pero ¿qué habéis hecho? No sé qué. yo, Pero lo los romanos entiendo, esto no lo entendían. Yo lo entiendo. Tú te encuentras a un macedonio de estos con una sarisa de 6 metros y ese hombre va armado. Tú tienes el gladius en la mano, pues tienes que acabar con el enemigo, que tire el gladius, que tire la sarisa, que tire el... Hombre, ¿qué somos aquí? Pues somos guerreros. 8.000 dicen las fuentes que murieron. Bueno, pocos fueron porque nos cansamos probablemente. Sí, efectivamente, porque los demás escaparon, pudieron escapar. Básicamente claro, fue una derrota contundente y ahí ya Filipo sabía que no podía recuperar Tesalia porque había perdido la mitad del ejército real, del ejército antigónida y aparte la infantería pesada que era la infantería de Sí, calidad. además, Claro, aquí ya hay que venirse a una paz con Roma, que es ya una paz más clásica, más tradicional, pero que aún así fue bastante polémica respecto a los aliados, porque sobre todo los más aférrimos enemigos de Filipo, que eran los etolios, demandaban que el reino de Filipo que debía desintegrarse y que debía desaparecer, porque es que si no, la victoria había sido en vano. Y claro, Flaminino entendía que era, bueno, hemos comentado que era un gran entendido de la cultura griega, de sus costumbres, de sus estrategias diplomáticas, entendía cuál era la función del reino de Macedonia en lo que es la écumene griega, en el mundo griego. Sabía que era un reino tapón para las tribus del norte y sabía que lo mejor para Roma y quizás para el mundo griego era mantener más un statu quo que no sustituir una hegemonía por otra. Claro, los etolios no eran nada populares tampoco entre el resto del es mundo que, griego. claro, es lo que te iba a comentar, ¿no? Pocos años antes habían tomado la iniciativa por cuenta propia y habían dejado un poquitín en evidencia, no te voy a decir sola, pero sí en evidencia a Roma, ¿no? Es interesante eso que dices de que dejamos allí a Filipo para que nos tape a esas tribus bárbaras del norte. Ya hablaremos un poquitín más adelante, que no lo consigo muy bien, ¿no? Y, una cosa también importante es cómo se les quedaría el cuerpo, porque lo hemos dicho, yo lo he dicho antes de broma, ya sabéis, todo esto lo digo de broma, ¿no? Cuando estos no entenderían, los griegos no entenderían la derrota tampoco, quiere decir, nosotros ya nos hemos rendido, los romanos seguían matando, y cuando esos ejércitos volvieron y dijeron, hemos perdido 8.000 hombres, pero es que ya nos habíamos rendido. El impacto sería, porque claro, iba en contra de todas las costumbres helenísticas, ¿no? Sería, quiero decir, el mazazo sería terrible. Sí, la verdad es que en Macedonia, la verdad es que, bueno, en la propia dinastía, el impacto fue duro. Y vamos, Macedonia, después de esa batalla, dejó de ser la potencia hegemónica, ¿no? Sino que pasó a ser pues, un estado tapón, que, bueno, seguía siendo Macedonia, tenía un cierto prestigio, pero ya no volvería a ser la potencia hegemónica en ningún lugar. Y de hecho, las condiciones que estableció Roma estaban orientadas también a eso. Roma estableció pues, un número máximo de soldados que ponía a tener permanentemente, que eran 5.000, solo 5.000 soldados en su ejército. No podía hacer la guerra fuera de Macedonia sin el permiso de Roma. Toda la flota antigónida tenía que ser desmantelada y entregada a Roma. Incluso también aquí se inicia una política que se Oro también. va el oro, por supuesto. Van a entregar 1.000 talentos de oro, bueno, no, de metales preciosos, pero 1.000 talentos de oro es una barbaridad. Un talento, para que nos entendamos, son 21 kilos de metal. O sea, podemos hacer la suma, ¿no? Y la mitad de esa suma, que son 500 talentos, se tenía que pagar ya. Y luego el resto en cómodos plazos, ¿no? Como cofidis.
Eh, así que, bueno, fue un mazazo importante para Macedonia. Además, para garantizar que Filipo no hiciera cosas raras, tenía que entregar a uno de sus hijos, a su futuro heredero, que era Demetrio, que se fue de rehén a Roma. A ver, Y a bueno, ver. luego ahí... Política muy interesante el tema del sistema de rehenes, ¿no? Pero a mí, volviendo al tema de los pagos y de los talentos, ¿verdad que Cartago, cuando perdió la Segunda Guerra Púnica, también tuvo que hacer una especie de tratado en el cual tenía que pagar por adelantado X talentos y durante X años ir devolviendo a cómodos plazos también? Eso es lo que pasa, que Cartago floreció mucho más rápido y eso llevó a que Escipión Emiliano, pues años después, pues tuviera que tomar esa decisión que Catón tanto repetía, ¿no? Tanto repetía en el Senado de Cartago del Endaés, ¿no? Entonces, no sé si nos hemos dejado algo. Yo dejaría por zanjada o daría por zanjada aquí la Segunda Guerra Macedónica, con un Filipo V que tiene que ceder a unas condiciones de paz muy adversas, que pierde su hegemonía en la Hélade, pero que, bueno, que Roma ya ha puesto un pie en Macedonia, ¿no? Ya tenemos ahí a Roma metida, gestionando, de árbitro pasa a ser juez y ya está metida en todo el meollo, ¿no? Juez, fiscal y verdugo, todo. Sí, efectivamente, Roma sí que va a tener ahora ya un papel mucho, mucho más activo, pero la política de Flaminino va a ser la de cumplir su promesa a los aliados griegos de decretar la libertad de todos los griegos. Es una cosa que va a hacer en los Juegos Sísmicos de Corinto en el 196, creo que fue, año arriba, año abajo, ya de cara pues, a una guerra fría que había con Antíoco III, que ya estaba asomando por ahí, viendo pues, cómo podía aprovecharse de la desgracia de Macedonia. Y bueno, es remarcable también que Macedonia no pierde su monarquía, no se desintegra, ¿no? Como pasará más adelante, y que se mantiene a Filipo V en el trono. Primero porque realmente los romanos entienden que aunque Macedonia ha sido fuertemente derrotada, continuar la guerra hacia Macedonia también puede ser una campaña aún bastante dura y que les interesa también mantener pues eso, cierto equilibrio de poder en la región. Y claro, tienen al hijo de Filipo, a Demetrio, que realmente lo pueden pues educar, ¿no? Al estilo romano, y lo pueden hacer pues pro-romano, que va a ser la política de los romanos con la mayoría de las monarquías helenísticas. A los seleucidas les van a hacer lo mismo. Y bueno, eso marca también las futuras relaciones y el futuro del rol de Macedonia. Y bueno, Filipo va a corresponder esta amistad, ¿no? Y va a ser el aliado más fiel de Roma en toda la región. Pero claro, mientras de cara a los romanos él era el mejor amigo de Roma, también va a trabajar muy intensamente en acumular riquezas, armamentos y soldados en los rincones más remotos del reino. En estas regiones del norte que hemos estado hablando y anteriormente, ¿no? Que está en las fronteras donde están los bárbaros y demás, lejos de los ojos de Roma. Y ahí Filipo realmente va a obrar una reorganización económica, política y militar del reino muy importante, y que va a propiciar pues, un amago de ascensión, ¿no? Del reino de Macedonia con Perseo I. O sea, no hay que subestimar que Filipo estaba acabado, ¿no? Sino que Filipo ya edificó su venganza desde el minuto uno. Claro, luego ya las circunstancias pues pasaron igual que le pasó a Cartago, a Macedonia le pasó lo mismo. Claro, evidentemente. Y de eso pues hablaremos en una siguiente entrega o en las que hagan falta, porque ya hemos dicho que nos queda hablar de esa tercera guerra macedónica, que es la que está en ciernes, la que estaba planificando Filipo desde el minuto 1 después de la firma de la paz, y luego vendrá incluso una cuarta, incluso podemos llegar a hablar de la destrucción de Corinto y de todo lo que fue la hegemonía y el control de la República Romana de toda la zona de la Grecia continental. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante, si os parece. Yo creo que daría por zanjada Primera y Segunda Guerra Macedónica. Ángel, ya tenemos aquí un poco de presencia romana indirecta, pero la tenemos, ¿no? Entonces estamos contentos, ¿no? Estoy encantado. Ha desaparecido Cartago y nos hemos encargado, bueno, hemos debilitado al reino macedónico. Yo acabo muy contento de este programa, ¿no? Y voy a acabar, si quieres, Sergio,
con dos frases que las digo todo el rato, que son Roma de lenta es y Roma Roma de locuta. Lenda, ¿eh? Roma de lenta. No, No, Roma de Cartago, Lenda, Cartago, no. perdón, esto lo borro. Roma locuta, es que estaba con la siguiente frase, que es Roma locuta, causa finita. Correcto, pues con esta frase, Richie, muchas gracias. Gracias por haberte pasado por el programa. Te convocamos para futuras entregas. Si te has sentido cómodo y quieres volver, pues esta casa de calamares pues es tu casa, ya sabes. No, yo acudo a la llamada encantadísimo. Muchas gracias, Sí, sobre todo por eso, por ahora tenerme en vienen los cuenta. metelos. Uf. Y a todos vosotros, pues sabed que tenéis más programas en una semana. Suscribíos al canal, dale a la campanilla. Nos podéis seguir en YouTube y nos podéis seguir en iVoox, en el canal de Ángel Portillo Lucas de Lignum en Roma. O sea que, sin más, hasta la semana que viene, calamares. La semana que Cuidaros. viene.